Estimados alumnos, cordiales saludos. Les saluda el profesor de Química Miguel Torres y en esta oportunidad trayéndoles un problema tipo examen de admisión. El tema balance de ecuaciones químicas. ¿Sí? Vamos a apreciar aquí, ¿no? Nos dice, después de balancear dicha ecuación, nos piden marcar la secuencia de verdadero o falso. Y para eso nos hablan de algunos conceptos, ¿no? Como son agente oxidante, agente reductor, forma oxidada, transferencia de electrones. Todo eso lo vamos a revisar en el desarrollo mismo del problema. ¿Correcto? Por aquí, entonces, tenemos la ecuación dada, ¿bien? Donde debemos reconocer lo siguiente, que al hacer el balance de la ecuación debe mantenerse los átomos, tanto al inicio como al final, ¿sí? En otras palabras, elemento por elemento deben ser balanceados. Y eso se logra gracias a un método, ¿no? O uno de los métodos, en este caso, el método redox. Bien, vamos a utilizar entonces ese método redox para hacer el balance. Bien, vamos a reconocer que los elementos conocidos en los estados de oxidación, ¿no? Van a ser el hidrógeno y el oxígeno, como aparece justamente por aquí. El hidrógeno entonces, su estado de oxidación es +1 generalmente, en el caso del oxígeno -2. Bien, recordemos que la sumatoria de estado de oxidación debe ser 0, para lo cual el nitrógeno adquiere un valor de, será -6 más 1, -5. Por lo tanto, el nitrógeno será +5. Bien, por otro lado, el azufre, al estar libre de combinación, tiene un número de oxidación igual a 0. ¿Sí? Correcto. Bien, ¿qué es lo que tenemos en productos? A estas dos especies, donde nuevamente vamos a ver, ¿no? El estado de oxidación del hidrógeno es +1, del oxígeno es -2, y la sumatoria nuevamente resulta 0, ¿no? Por ser un compuesto. Por lo tanto será -8 más 2, -6. ¿Cuánto tiene que ser? +6, para que resulte en 6. En el caso del monóxido, aquí, el oxígeno es -2, por lo tanto el nitrógeno es +2. Bien, una vez que hemos desarrollado los estados de oxidación, vamos a ver cuáles son los elementos que sufren cambios en estos estados de oxidación. Vamos a ver claramente que el nitrógeno es uno de ellos, ¿sí? Vamos a trabajar rápidamente. El nitrógeno. Y el otro elemento es el azufre. ¿Bien? Ahí está. Entonces el nitrógeno y el azufre están sufriendo los cambios de estado de oxidación. De modo, recuerden, simultáneo. Lo hacen de modo simultáneo. Bien. Esta especie cambia de 5 a +2. De 5 a +2. Entonces está sufriendo una llamada reducción. Disminución en el estado de oxidación. Disminuye el estado de oxidación, por lo cual se reduce. Al reducirse, recordemos que gana electrones. Sufre una ganancia de electrones. ¿Y cuántos electrones está ganando? Pasar de 5 a 2, gana 3 electrones. Bien. La otra especie, por lo tanto, que es el azufre, pasa de 0 a +6. En este caso está sufriendo un cambio, una oxidación, un aumento en el número de oxidación. Por lo tanto, se oxida. Y esa oxidación implica pérdida de electrones. En teoría eso, pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones pierden? 6 electrones. ¿Sí? Luego podemos observar la transferencia. La transferencia de electrones, sea ganados o perdidos, debe ser la misma. Eso es lo que se debe cumplir. Por lo tanto, si tenemos 3 electrones ganados y 6 perdidos, eso debemos balancear, hacer el balance previo. Por lo tanto, de manera práctica debemos colocar, ¿no? Factor o un factor que logre hacer el balance. Por lo tanto, aquí hay 3, al multiplicar por 2 tendríamos 6 electrones ganados, lo que hace o está en concordancia con estos 6 electrones que se pierden. Por lo tanto, esto debe ser por 1. ¿Qué hemos logrado con él? Una igualdad en esa transferencia.
Estos valores que o vemos aquí son los que vamos a llevarlo a la ecuación original. Por lo tanto, 2 y 2. ¿Sí? En el caso de la unidad, por acá, igual aquí. Estamos consiguiendo con ello un balance. Pero siempre hay que constatar, comprobar que los elementos estén correctamente balanceados. Si no, habrá que ajustar estos coeficientes. Bien, vamos a ver. Recordemos, ¿no? Son metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Que es lo común, ¿no? La regla práctica, la forma práctica. Bien, vamos a empezar. En vista de que no hay metales, ¿no? Vamos a ver los no metales. Por aquí podemos ver 2 nitrógenos, por acá también 2 nitrógenos. Vemos por aquí un azufre, un átomo de azufre, por acá también un átomo de azufre. Luego, 2 átomos de hidrógeno, aquí también 2 átomos de hidrógeno. Finalmente, los oxígenos se balancean, ¿no? 6 átomos de oxígeno, por aquí 4 y 2, 6 átomos de oxígeno. Bien, queda entonces correctamente balanceado elemento por elemento. Bien, algunos conceptos que se desprenden de dicho balance. Entonces, vamos a observar aquí y anotar. Vamos a ver. La especie que está sufriendo reducción, el ácido nítrico, se le conoce como agente oxidante. Entonces, como el ácido nítrico se reduce, a él se le conoce como agente oxidante o simplemente oxidante. Es oxidante ¿por qué? Porque permite la oxidación de la otra especie. La otra especie que se está oxidando, ¿en qué va a resultar? En un agente reductor. Por aquí le podemos poner así, agente reductor. ¿Por qué? Porque él motiva la reducción de la otra sustancia. Bien, hemos manejado los conceptos que ocurren en los reactantes. Agente oxidante y agente reductor. Ahora, producto de esa oxidación y reducción aparecen las formas. Forma oxidada, forma reducida. Esta reducción va a generar esta forma. Esta forma la vamos a llamar forma reducida. Producto de la reducción. Mientras que a la especie que se está oxidando, el azufre, va a generar esta forma. Por lo tanto, se le conoce como forma oxidada. Forma oxidada. Bien, ya tenemos entonces en productos las formas que resultan. Muy bien, con ello podemos ya dar pie a la secuencia de proposiciones. Bien, vamos a ver. La proposición 1 nos dice: el ácido nítrico es el agente oxidante. Como podemos apreciar, efectivamente el ácido nítrico es el agente oxidante. Por lo tanto, la proposición es verdad. La proposición 2 nos dice: el agente reductor es el azufre y su coeficiente es 1. Bien, podemos ver entonces, el azufre es la especie que se oxida, por lo tanto se denomina agente reductor. Y su coeficiente efectivamente es la unidad. También es cierta la proposición. La proposición 3 dice: se transfieren 6 mol de electrones por mol de forma oxidada. Vamos a ver. Aquí podemos darle una interpretación. Fíjense. Ocurre la oxidación y hay una transferencia, ¿sí? Esa transferencia es de 6 electrones, pero de 6 electrones por molécula de forma oxidada. Se transfieren 6 electrones por molécula de forma oxidada. Dicho de otra manera, también podríamos manifestar esto. Si esto es 6 mol de electrones, se da la transferencia de 6 mol de electrones por mol de forma oxidada. Por mol de forma oxidada. En la interpretación estamos colocando el término de mol. ¿Bien? Por 6 mol de electrones, la transferencia de 6 mol de electrones por cada mol de forma oxidada. Entonces la interpretación es similar y esta proposición entonces resulta también
verdadera. Verdadera. Entonces, las tres proposiciones resultan ser ciertas. Clave correcta, por tanto, es la C. Clave correcta, la C. Bien, estimados alumnos, es así como podemos desarrollar un problema tipo examen de admisión donde involucra pues diversos conceptos. No me resta sino agradecerles el tiempo dispensado y también quisiera hacer extensivo mis saludos hacia la Academia Círculo, selección 2.0. Este y otros problemas los verás aquí, en Círculo, selección 2.0. Te esperamos.